Pero Juan Crisanto ek Ocán. Buenos días, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedimos la dirección del Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, que tú nos has dado, para que podamos, Señor, reunirnos, congregarnos en tu presencia y alabarte, Señor, y darte gloria, porque tú eres el único digno de recibirlo. Y en este momento, Señor, en el que ha de ser expuesta tu palabra, rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu nos hables, Señor, dirijas nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, Señor, hacia ti, para que en todo, Padre, tú seas glorificado. Ayúdanos, Señor, en Cristo te lo pedimos. Amén. Pues continuamos, hermanos, con la serie de esta carta del apóstol Pedro, extranjeros y peregrinos. Si observamos, hermanos, el mundo de hoy, pareciera que todos vivimos bajo la ilusión de un presente que es eterno. Planificamos cosas, acumulamos cosas y nos preocupamos, quizás no, porque nosotros llegamos a creer, hermanos, que este mundo, que este tiempo, que nuestra vida durará para siempre. Pero sin embargo, las Escrituras, hermanos, nos presentan una perspectiva radicalmente distinta. Porque el apóstol Pedro, hermanos, recordemos, le está escribiendo a una iglesia que sufría, a una iglesia que se sentía extraña y peregrina, hermanos, aquí en la tierra. Y empieza este pasaje, el versículo 7, hermanos, con una declaración que muy probablemente va a sacudir, hermanos, de nuestra comodidad. Él lo dice de esta manera: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante esta verdad? Aquí es donde nuestra carne, aquí es donde nuestra pecaminosidad, nuestra condición caída, hermanos, sale a la luz. Porque véanlo, el apóstol Pedro dice: el fin de todas las cosas se acerca. Y dice él, hermanos, que ante ello, ante esta urgencia, debe de haber sobriedad en lugar de distracción. Pero la realidad no es esa. La realidad, hermanos, es que nosotros nos embriagamos con el entretenimiento, con el trabajo, la ansiedad, la fama, el dinero, y perdemos, hermanos, nuestra visión de nuestra comunión con Dios. Ante la necesidad de otros, hermanos, en lugar de servir con un amor ferviente, nosotros mostramos, hermanos, un amor selectivo. Servimos cuando nos sobra tiempo o cuando la persona nos agrada. Y si el servicio va a costar mi comodidad, empiezo a murmurar rápidamente con mis labios contra aquellos, o contra el propio servicio, o contra Dios mismo. Ante los dones que Dios nos dio, hermanos, caemos muchas veces en el orgullo de creer que son méritos propios, o caemos también en la autosuficiencia de intentar usarlos, hermanos, en nuestras propias fuerzas. Y cuando lo hacemos, terminamos agotados, resentidos y vacíos. Nuestro pecado, hermanos, nos inclina a vivir para nosotros mismos, incluso cuando pretendemos servirle a Dios. Dada la inminencia, hermanos, del fin, como dice Pedro, que el fin de las cosas se acerca, Él no nos dice que vivamos con miedo, con temor, aterrados, sino que Él dice que nosotros debemos de vivir con sobriedad y un amor ferviente, administrando todos los dones que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo para que Él sea glorificado en Cristo Jesús. Así que debemos, hermanos, administrar fielmente la multiforme gracia de Dios a través de un amor práctico y un servicio dependiente, hermanos, a Él. Porque debemos reconocer, hermanos, que todo proviene de Él y es para su gloria. Y aquí, hermanos, vemos en el versículo 7 y parte del 8 la urgencia del amor. Y también la urgencia, hermanos, de una mente sobria para la oración. Porque aquí, hermanos, lo que está hablando Pedro tiene que ver, hermanos, con una perspectiva de la eternidad.
porque dice que el fin de todas las cosas está por llegar. Y prácticamente, hermanos, lo hace para sacudirnos, para despertarnos, para que salgamos de nuestra comodidad. Porque esa palabra fin que usa Pedro ahí, hermanos, en el griego original, hermanos, es la palabra telos. Y esa palabra fin no implica, hermanos, el cese de algo cronológico, sino que esa palabra telos implica la consumación de algo que tiene un propósito. El apóstol Pedro nos está diciendo, hermanos, que la historia no es un ciclo sin fin, sino que la historia es una línea dirigida por la soberanía de Dios, hermanos, hacia un clímax. Y esto, hermanos, tiene que ver con el regreso de Cristo. Cuando Él dice que el fin de todas las cosas se acerca, está anunciando, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, es con un pensamiento escatológico de todas las cosas que van a suceder, hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga. Pero sin embargo, Pedro no tiene la intención de asustarnos, no tiene la intención de que nosotros vivamos aterrados, sino que al contrario, él dice ahí, hermanos, que nosotros debemos de ser sobrios y velad en oración. Y esto que él dice, que el fin de todas las cosas, hermanos, nos debe llevar a dos resultados. El primero, sobriedad, tener una mente sana, una mente equilibrada y con un juicio recto. Hermanos, es ver las cosas como Dios las ve. Y lo otro que nos pide es que estemos velando en oración. Literalmente el velar, hermanos, significa ser abstemio, o sea, no ser sobrios. Significa estar alertas. Y Pedro nos está diciendo, hermanos, que no podemos tener una vida de oración, hermanos, si nuestra mente, nuestro corazón está embriagada con las distracciones del mundo. La oración, hermanos, requiere una mente que no esté nublada por el materialismo, ni por el miedo, ni por el terror. Aquí confrontamos, hermanos, la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, porque nuestra caída, hermanos, se manifiesta en un desorden de atención espiritual. Por ejemplo, la embriaguez del siglo, hermanos, aclaro, no necesitamos alcohol, hermanos, para estar ebrios. Nos embriagamos, hermanos, con el activismo. Nos embriagamos con el entretenimiento incesante, con la ansiedad por el futuro. Ante esas crisis, hermanos, nuestra respuesta solamente es preocupación. Y centramos nuestra oración en nosotros. Estamos pidiéndole al Señor por nosotros, por nuestros problemas, en lugar, hermanos, de glorificarle a Él. Nos cuesta velar, hermanos, porque preferimos el adormecimiento, hermanos, de nuestras vidas en la indiferencia. Somos como los discípulos allá en el huerto del Getsemaní, hermanos. Mientras el Señor oraba arduamente, fervientemente a su Padre, ¿qué sucedió con los discípulos, hermanos? Terminaron dormidos. Hermanos, la buena noticia de esto que dice Pedro es que podemos, hermanos, vivir una vida de oración sin esfuerzos humanos, diríamos nosotros, sino solamente dirigidos por el Espíritu, hermanos, mirando primeramente a aquel que oró por nosotros. Porque en la hora más oscura de la historia, hermanos, cuando el fin del ministerio terrenal de nuestro Jesucristo se acercaba, hermanos, Cristo mantuvo una sobriedad perfecta. Mientras sus discípulos dormían, hermanos, Él, hermanos, estaba orando, sometiéndose a la voluntad de su Padre. Y esa sobriedad, esa claridad mental que tuvo, hermanos, le fue suficiente para poder enfrentar la cruz del Calvario y garantizar así, hermanos, nuestra redención. Cristo, amados hermanos, no solamente nos dio el ejemplo, sino que Él es el sumo sacerdote, hermanos, que vive intercediendo día y noche por cada uno de nosotros, su iglesia, su pueblo.
Así que cuando nuestra mente esté dispersa y nuestra oración esté débil, hermanos, su intercesión perfecta de Cristo, hermanos, es la que nos sostiene. Él nos otorga su Espíritu, hermanos, para que podamos clamar, Abba, Padre, con la sobriedad que no poseemos por nosotros mismos. Cuando tú y yo miramos su sacrificio, hermanos, el mundo pierde su brillo, hermanos, y recuperamos esa perspectiva eterna hacia Cristo. Ya no vemos los distractores, ya no vemos las situaciones adversas sobre nuestras vidas, hermanos. Miramos fijamente a Cristo. Y es aquí, hermanos, donde nosotros vemos entonces la cobertura del amor, un corazón ferviente hacia los hermanos. Dice el versículo 8, dice así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hermanos, aquí el apóstol Pedro está pidiendo que nosotros tengamos un amor ferviente, un amor que puede cubrir multitud de pecados. Aquí, hermanos, Pedro está priorizando sobre todas las cosas, hermanos, lo que es tener un ferviente amor ante todo. Esa palabra ferviente amor, hermanos, implica lo que es intensidad del amor. Y esta palabra intensidad del griego ektene hace referencia, hermanos, a un atleta. Describe a un atleta, hermanos, que extiende sus músculos al límite para poder alcanzar la meta. Y creo lo hemos visto, hermanos, en algunos videos, como en medio de una competencia de velocidad, por ejemplo, hermanos, cómo salen disparados los atletas, y cuando ya están a punto de llegar a la meta, hermanos, estiran su cuerpo, estiran su cuello, estiran el brazo para poder llegar a la meta. Y lo que está diciendo Pedro, hermanos, no está hablando de un amor pasivo, un amor sentimentalista. Está hablando, hermanos, de un amor que implica voluntad y esfuerzo. Es un amor, hermanos, que decide cubrir la falta del hermano. Y cuando decimos cubrir el pecado, hermanos, no significa complicidad con el mal. No significa dejar impune el pecado, sino la disposición, hermanos, de no exponer las faltas ajenas para poder avergonzar al hermano o a la hermana. Este amor implica eso, pero también implica, hermanos, perdonar para restaurar. Lo que dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. A veces, hermanos, sentimos que cuando hay una prédica nos ofende, nos está diciendo cosas directas a nosotros. No, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos habla con este amor, con esta verdad. A veces el amor, expresarlo, decirlo, hermanos, y hablar con la verdad duele, va a lastimar. Pero tiene el propósito, hermanos, de restaurar. Es una gracia que Dios nos da a través de su palabra para que nosotros podamos entender cómo estamos viviendo delante de Él. Y si la palabra de Dios dice que yo estoy mal, entonces el propósito que tiene Dios hacia conmigo es restaurarme. El versículo 9 dice que hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Esta palabra hospitalidad, hermanos, en el contexto que lo usa el apóstol Pedro, es recordar, hermanos, que en el primer siglo la hospitalidad era algo vital, hermanos, para la supervivencia de los cristianos que eran perseguidos, de las familias, de los predicadores, hermanos. Y Pedro exige, hermanos, que cuando haya hospitalidad, cuando tú abras las puertas de tu hogar, tú lo hagas, como dice allá, sin murmuraciones. Esa palabra murmuración, hermanos, evoca un susurro de descontento. Así, hermanos, así como murmuramos. Así como dijo el hermano Luis, por favor, hermanos, no murmuren allá atrás porque quieran o no, se escucha. Así, hermanos, un susurro de descontento, un quejido del corazón que empaña la obra de Cristo.
Nuestra naturaleza caída, hermanos, es profundamente utilitaria y defensiva. O sea, tenemos un amor selectivo. Tendemos a amar quienes son amables con nosotros. O servimos, hermanos, le abrimos las puertas de nuestro hogar, somos amables con ellos por aquellas personas que sabemos que nos puede devolver un favor. A veces lo decimos de esta manera: el interés tiene, ¿qué? Pies. ¿Sí? Así actuamos. Si el pecado del hermano nos incomoda o requiere que sacrifiquemos nuestra reputación, nuestra imagen, nuestra hospitalidad, no lo hacemos. Preferimos señalarlo, descubrirlo ante los demás, en lugar de restaurarlo, en lugar de cubrirlo con amor. Vemos el servicio, hermanos, como una carga, ¿sí? Así lo vemos. Cuando abrimos nuestra casa, nuestro tiempo, hermanos, muy a menudo lo hacemos con un resentimiento oculto. Podemos estar sirviendo el plato de comida físicamente, hermanos, mientras que nuestro corazón va murmurando por el gasto que vamos a hacer, por el tiempo perdido, por la falta de gratitud de aquel al que le serví. Servimos, hermanos, siendo legalistas, no por devoción. Lo hacemos, hermanos, porque creemos que de esta manera vamos a quedar bien ante Él y Él va a hablar bien de nosotros, pero no lo hacemos, hermanos, por el amor que Cristo ha mostrado por cada uno de nosotros. La gracia que dice Pedro, hermanos, aquí, Él nos está mostrando la misma imagen del atleta, hermanos, en la imagen de Cristo. Si lo vemos así, hermanos, el amor de Cristo fue estirado Él allá en el Calvario para mostrar ese gran amor que ha tenido por nosotros. Por eso, conociendo, hermanos, el Evangelio, esto nos transforma. Quita de nosotros, hermanos, nuestro egoísmo. No podemos amar, hermanos, por decreto, sino por contemplación. Y paso a explicar esto. Por decreto, si yo te ordeno, ama a ese hermano que te calumnió, eso es un decreto. Nuestra voluntad humana, hermanos, caída, es incapaz de mostrar un amor genuino por fuerza de voluntad. Porque cuando yo te digo, ama a tu hermano, lo estás sintiendo como una obligación. Y lo vas a hacer para cumplir, no quizás para que no te juzguen, o quizás para que te haga sentir como buen cristiano. Pero hacerlo de esa manera, hermano, solamente produce hipocresía. Puede ser amable, ¿sí? Puede ser amable por fuera, mientras por dentro tienes amargura. La ley nos dice qué hacer, hermanos, pero no nos da el poder para hacerlo. Por eso se tiene que hacer por contemplación. Y esa palabra contemplación, hermanos, significa mirar con atención y asombro. Y Pedro nos está llevando a eso, a que podamos ver, hermanos, fijar nuestros ojos en la obra que hizo Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario. Cuando yo contemplo, cuando tú contemplas cuánto nos perdonó Cristo, hermanos, porque antes éramos su enemigo, hermanos, nuestro orgullo se rompe. Cuando tú contemplas la hospitalidad de Dios al recibirte en su familia, tu corazón, hermanos, se ensancha de amor. Como dice Pablo allá en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Hermanos, si hablamos de hospitalidad, Cristo, hermanos, es el anfitrión que nos recibió cuando éramos extraños y advenedizos. Éramos enemigos de Dios, hermanos, y Él no solamente abrió la puerta de su casa, sino que Él abrió su corazón para nosotros, hermanos, y nos dio un lugar en su hogar y en la mesa, hermanos, para estar allá en su reino. El amor de Cristo, hermanos, literalmente fue estirado, hermanos, en la cruz del Calvario. Porque su sangre, hermanos, cubrió no solo una multitud, sino la totalidad del pecado de su pueblo.
Él no murmuró, hermanos, mientras estaba allá en el matadero. No se quejó del costo de nuestra redención. De hecho, Isaías lo dice, como cordero fue llevado al matadero, dice, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, dice, no abrió su boca. Al vernos perdonados por un costo tan infinito, hermanos, el costo de perdonar a nuestro hermano o abrirle las puertas, hermanos, se vuelve algo pequeñito. Porque hay algo inmenso, hermanos, que se ha hecho. La gracia de Cristo, hermanos, es lo que permite que nuestros músculos sean estirados, hermanos, sin poder romperse. Por eso Pedro viene a mostrar ahora que la muestra de ese amor, de esa hospitalidad, tiene que ver con la administración de este amor, usando los dones, hermanos, en dependencia de Dios. Él lo dice, somos mayordomos de una gracia multiforme. Y Pedro aquí usa, hermanos, una palabra que todos nosotros conocemos, mayordomo, que en griego es oikonomos. Y sabemos, hermanos, que el mayordomo no es el dueño de los recursos que se le pone bajo su cuidado. Solamente los gestiona, solamente los administra bajo los intereses de su Señor. Así que Pedro aquí, hermanos, cuando describe la multiforme gracia, los dones, hermanos, que él menciona acá, evoca, hermanos, lo que es como un tapiz de muchos colores. Dios, hermanos, Dios no nos hizo iguales a todos. La gracia que dice aquí Pedro se manifiesta en una diversidad de capacidades para la iglesia, para que sea un cuerpo funcional. Y Pedro, hermanos, a diferencia de otras cartas, aquí Pedro solamente menciona dos dones: los que hablan y los que sirven. Los que hablan, hermanos, deben hacerlo, como dice Pedro, aquellos que comunican la palabra exacta de Dios. Tienes que ser como esos oráculos que hablaban en nombre de Dios. No una opinión propia, sino según la fidelidad de las Escrituras. Y los que sirven deben de hacerlo con la fuerza que Dios provee. Aquí, véanlo, hermanos, Pedro no está diciendo, es un talento nato tuyo. No está diciendo, es un talento natural que tú trajiste. Es algo que tú heredaste de papá y mamá. No. Pedro está diciendo aquí, hermanos, que estos dones de hablar y servir ha sido por la provisión divina. Así que el servicio cristiano, hermanos, no es un esfuerzo humano para Dios, sino que es Dios, hermanos, obrando a través de nosotros. Nuestra pecaminosidad, hermanos, nos empuja a dos extremos peligrosos cuando usamos equivocadamente estos dones. Nos empuja, hermanos, a la vanagloria, al orgullo. Olvidamos, hermanos, que solamente somos administradores. Y cuando olvidamos eso, empezamos a ver el don, hermanos, como una señal de superioridad espiritual o como un derecho a que me reconozcas. Cuando el don de la palabra, hermanos, busca el aplauso, o el don del servicio busca el control, hermanos, hemos secuestrado la gloria que solamente le pertenece a Dios. Y el otro peligro al que nos empuja, hermanos, es la autosuficiencia, el agotamiento. Tratamos de servir, hermanos, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias energías, con nuestras propias capacidades. Tratamos de sostener el ministerio, hermanos, con nuestras propias fuerzas emocionales o físicas. Y de repente, hermanos, llegamos al desplome. Y una vez ahí, hermanos, empezamos a sentir amargura contra Dios y empezamos a sentir amargura hacia los hermanos. El servicio, hermanos, sin dependencia a Dios se vuelve, hermanos, una carga pesada y resentida. Ay, otra vez voy a ir. Ay, otra vez voy a enseñar. Otra vez voy a predicar. Otra vez voy a atender este asunto. Otra vez y por aquí. Hermanos, equivocadamente creemos que nosotros estamos sosteniendo a la iglesia.
Tenemos manos débiles, hermanos, que el peso de una iglesia nos aplasta. Por eso Pedro quiere dejar bien en claro, hermanos, que este don de hablar, este don de servir, viene de la provisión divina, ¿sí? Viene de Dios mismo. Y algo que aprendemos, hermanos, lo que nos enseña Pedro, es que Cristo es el modelo y la raíz de toda nuestra administración. Jesús, hermanos, es el mayordomo fiel, ¿sí? Él claramente lo dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió. Él nunca habló por su propia cuenta, hermanos, sino que él hablaba y él hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Por eso la solución a nuestra fatiga, a nuestro cansancio, hermanos, no es dejar de servir, sino cambiar la fuente, hermanos, de nuestras fuerzas. El Señor Jesucristo en Juan 15 precisamente lo dijo: separados de Él, ¿qué podemos hacer? Nada. Así que nuestra capacidad de servir, hermanos, proviene del hecho de estar unidos, injertados a Él y poder descansar, hermanos, en su obra. Cuando hacemos eso, hermanos, nuestro servicio deja de ser un intento de ganar el favor de Dios y se convierte, hermanos, en un desbordamiento de gracia de lo que nosotros ya hemos recibido. Servimos porque Cristo sirvió por nosotros y servimos con su poder, hermanos, porque Él ha enviado su Espíritu Santo en nosotros. Ahí está el poder, hermanos. Por eso Pedro habla de la sobriedad y la oración, que no son disciplinas, hermanos, que practicamos para alcanzar a Dios, sino que la sobriedad y la oración, hermanos, es la respuesta lógica, natural, que tú y yo tenemos que hacer, porque Dios ya nos alcanzó. Por eso cuando escuchamos que dice Pedro que el fin de todas las cosas se acercan, hermanos, es porque la buena noticia es porque nuestro Redentor volverá. Pero sin embargo nuestra caída, hermanos, nos sumerge en la ansiedad, en la distracción. Buscamos seguridad en lo temporal, en el dinero, estatus, salud. Y hermanos, la gracia nos libera de la tiranía del aquí y ahora. ¿Por qué? Porque sabemos que no vivimos para este mundo. Vivimos, hermanos, para lo que aguardamos para la eternidad. Cuando yo pienso en la eternidad, hermanos, entonces mi mente puede descansar, puede estar en paz, puede estar en una suma armonía con mi Señor. Y eso, hermanos, es estar sobrios. Y esa mente clara, sobria, me lleva entonces a mí a poder comunicarme con mi Padre, que es la oración, y no distraerme con el mundo. Por eso Pedro, hermanos, pide un amor que cubra multitud de pecados. Así como Dios, hermanos, por su pura gracia, cubrió nuestra pecaminosidad con la justicia de Cristo, hermanos, nosotros también estamos llamados para cubrir las faltas de otros con el perdón. Porque, hermanos, el pecado nos vuelve jueces severos y anfitriones egoístas cuando abrimos nuestras casas. Normalmente queremos que otros paguen por nuestros errores, ¿sí? Normalmente eso buscamos, pero la gracia, hermanos, rompe con todo eso. Yo he sido perdonado, por lo tanto, yo también puedo perdonar. Aquí, hermanos, nos hace ver el apóstol Pedro que los dones no son habilidades mejoradas, son regalos. Y el Evangelio nos enseña que no somos dueños, sino que son medios, canales o instrumentos que Dios hace, hermanos. Por eso aquí nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es que con los dones que se nos ha dado, si servimos, hermanos, en nuestras fuerzas, buscaremos nuestra gloria. Pero el Evangelio nos humilla y nos exalta, hermanos, cuando nosotros nos humillamos para servir a los demás, para servir a Cristo, para servir a la iglesia, porque nos hacemos, hermanos, partícipes de la obra de Dios. Cuando lo veamos de esa manera, hermanos, que todo lo hacemos para Dios y no para los hombres, entonces la amargura del servicio, hermanos, se acabará y esa amargura será sustituida por el gozo. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos permite actuar, hermanos, de esa manera.
de tener una mente sobria, de un corazón que busca a Dios en oración. Y eso nos da, hermanos, ese deseo de buscarle a Dios. No es un monólogo, hermanos. Es una comunión dirigida hacia aquel que intercede por nosotros, hermanos, con gemidos indecibles, a Dios mismo. Y si nosotros no tenemos palabras, hermanos, porque pasamos por aflicciones muy difíciles, tenemos a alguien, hermanos, que está intercediendo por nosotros. Así que creamos esto, hermanos, como la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Nos capacita, hermanos, para producir en nosotros ese deseo de servir con los dones, con las habilidades, con las capacidades que Dios nos da, hermanos, para el cuerpo que es su iglesia y no es para nuestro provecho. Por eso, Pedro dice que el que sirve debe de hacerlo conforme al poder que Dios da. Y ese poder, hermanos, viene a través del Espíritu Santo. A veces experimentamos cansancio, hermanos, por el servicio que damos. Un cansancio físico, una debilidad emocional. Pero hermanos, el Espíritu Santo nos sostiene y es el que nos da el poder para hacer las cosas. El propósito, hermanos, como dice Pedro, es que todo sea Dios, en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ahí está la clave de todo esto, hermanos. Por eso es importante distinguir, hermanos, cuál es el tipo de servicio que nosotros damos. Si es un servicio conforme a la carne, o es un servicio conforme al poder del Espíritu. Porque la fuente de la motivación, hermanos, muchas veces es aprobación y quizás muy escasamente gratitud. Cuando se busca el servicio en la carne, hermanos, inmediatamente se activa en nosotros para que nosotros seamos vistos. ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está tomando la foto? ¿Quién me está subiendo en las redes sociales? A veces hacemos todo esto, hermanos, con un sentimiento de culpa legalista. Tengo que hacerlo para que Dios no se enoje. O simplemente por el deseo de mantener una reputación entre la comunidad. Siempre me han visto servir. ¿Y qué pasará el día que me vean que no estoy sirviendo, que no estoy haciendo esto por aquí y por allá? No, eso a mí no me conviene. Tengo que guardar mi imagen, tengo que cuidar mi reputación. La motivación, hermanos, es externa. Y depende esa reputación y ese servicio solamente por los aplausos de los demás. Pero cuando se sirve con el Espíritu, hermanos, lo hacemos por el asombro del Evangelio ante Cristo. Es una respuesta de gratitud por su amor. La motivación ya es interna. Y esa motivación, hermanos, ese servicio se da, aunque nadie lo note. Porque el que está mirando precisamente en ese momento, hermanos, es nuestro Señor. También, hermanos, el servicio en la carne produce una herida profunda en el ego. ¿Por qué? Porque si el hermano, la hermana, los hermanos a quienes yo les serví, no me dijeron, gracias hermano por lo que hiciste, inmediatamente sale de nosotros una crítica contra ellos. Y surge la amargura y surge el resentimiento. Nunca más voy a servir, nunca más los voy a ayudar, nunca más haré esto porque son unos malagradecidos. Después de todo lo que hice por ellos, ni siquiera las gracias me dieron. Pero cuando se hace, hermanos, con un servicio, con el poder del Espíritu, eso produce humildad, hermanos. Entender que el don no es nuestro, sino que es de Dios. Hermanos, el creyente puede recibir la crítica con sobriedad. ¿Sí? Lo puede recibir con madurez y no tiene ningún problema con eso. Porque el servicio, hermanos, lo hizo para exaltar a Dios. Y también, hermanos, el servicio puede ser agotamiento o puede ser también dependencia. Cuando se hace en la carne, hermanos, conduce ahora sí a un desplome, a una amargura. La persona siente, hermanos, que está cansada, sus fuerzas están drenadas, está irritable y ve el servicio, hermanos, como una carga pesada que le roba la vida, el tiempo, el dinero, el esfuerzo. Pero cuando se hace, hermanos, con el Espíritu, aunque hay cansancio físico, hermanos,
siempre hay un renuevo en el interior. Porque lo que haces tiene mucho que ver con el poder de Dios. Cuanto más se da, más se recibe del Señor. Y el servicio entonces se convierte en un medio de gracia para el que sirve y no solamente para el que recibe. Ambos, hermanos, son beneficiados, ambos son bendecidos. Y también el fruto en la comunidad, hermanos, puede ser división o puede ser edificación. Cuando se hace el servicio en la carne, hermanos, tiende a crear facciones, ¿sí? Cada grupo empieza a compararse con el otro. Mi don es mejor que el tuyo. Yo trabajo mejor que todos ellos. Y eso, hermanos, empieza a generar murmuración y entre todos empiezan a competir. Pero cuando se hace el servicio en el Espíritu, hermanos, produce unidad y produce armonía. El que habla lo hace con temor reverente y el que sirve lo hace con un amor ferviente. Ya no hay competencia porque reconocemos la multiforme gracia de Dios. Y cada uno celebra el don del otro, ¿sí? Lo cual es una pieza importante dentro del mismo cuerpo. Así que, mis amados hermanos, este mensaje no es una carga para nuestras espaldas, sino que es un llamado, hermanos, a la libertad. Muchos probablemente hemos llegado aquí agotados. Hemos intentado amar al hermano que consideramos que es difícil con nuestras propias fuerzas y, hermanos, hemos fracasado. Hemos servido en la iglesia, hermanos, buscando el aplauso que no llega y nuestro corazón se llena de amargura y de murmuración. Esa es parte de nuestra naturaleza operando en nosotros, hermanos. El orgullo de crecer que puede sostener, el orgullo de creer, hermanos, que podemos sostener el reino de Dios con nuestras propias manos. El llamado, hermanos, es a arrepentirnos de nuestra autosuficiencia y volver a Cristo, hermanos, quien cubrió nuestros pecados. No busquemos ser mejores servidores por fuera. Busquemos, hermanos, ser dependientes por dentro. Entreguemos, hermanos, nuestros servicios, nuestros dones y nuestro cansancio al Espíritu Santo, hermanos, que en verdad tiene el poder para fortalecernos. Descansemos, hermanos, en que Cristo ya fue el siervo perfecto por nosotros. Ahora vamos, hermanos, sirvamos, no para ser aceptados, hermanos, sino porque Cristo ya nos ha amado y nos ha aceptado. Para concluir, hermanos, Pedro termina esto, hermanos, con una doxología. Y ahí lo dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Aquí está la respuesta, hermanos, de nuestra caída. El pecado nos rompió, hermanos. Somos como espejos rotos que queremos brillar por nosotros mismos, pero no es así. La gracia de Cristo, hermanos, nos restaura para que ahora podamos reflejar su justicia, podamos imitarle a Él. Nuestro servicio, nuestra hospitalidad y nuestras palabras, hermanos, no son fines en sí mismos, sino que son medios para un fin superior, que el mundo mire a la iglesia. Que el mundo mire a la iglesia y no nos vea a nosotros, sino que vea la multiforme gracia de Dios que ama, que perdona y que sostiene. Eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que, mi amado hermano, si tú te llegas a sentir cansado y cargado, si sientes que el servicio en la iglesia se ha vuelto una rutina pesada e insoportable para ti, el llamado hoy es el arrepentimiento a la autosuficiencia. Has tratado de sostener, has tratado de guiar a la iglesia tú solo. No, simplemente detente y mira a Cristo, nuestro gran mayordomo, quien te ofrece su fuerza para servir. A los que tienen dones, pero no quieren ponerlos por obra, no quieren ejercitarlos o están dormidos, si el temor o la pereza te han mantenido al margen, recuerda esto, el fin se acerca. No hay tiempo para la neutralidad. Dios te ha dado un don, un regalo de su gracia, no para que lo guardes,
sino para que lo administres. La iglesia necesita el don, el cuerpo está incompleto si tú no haces tu parte. Porque a veces solamente queremos que los demás sirvan y estamos con los ojos críticos, murmurando, hablando contra ellos, pero nosotros no servimos. No, hermanos, todos los que han sido llamados al arrepentimiento, que han nacido de nuevo en Cristo, se les ha dado un don conforme a la medida que Cristo quiso dar. Así que no puedes decir que no tienes don. Si la única razón por la cual tú sientes que no tienes un don es que posiblemente no has nacido de nuevo. A la comunidad en su conjunto, a todos nosotros, nos hacen un llamado, hermanos, a cultivar un amor ferviente. Cubran los pecados de los demás con el perdón que Cristo usó con nosotros. Abran sus casas y sus corazones, hermanos, sin murmurar. Y nuevamente digo esto, que esta iglesia sea conocida no por los talentos o los dones humanos, sino por la forma sobrenatural, hermanos, en la que amamos y dependemos del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra.